Cuando Dios creó al hombre, algo sorprendente sucedió. En el libro del Génesis, se menciona que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta pregunta ha desconcertado a teólogos y creyentes por siglos. Algunos sugieren que se refiere a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros creen que podría ser un diálogo entre Dios y sus ángeles. Realmente, con el enfoque de la verdad, ¿con quién hablaba Dios? Cuando creó al hombre. Interesante pregunta que se hacen millones de personas alrededor de todo el mundo. Hoy abordaremos este importante punto que ha creado una gran controversia en el mundo religioso y ha suscitado varias interpretaciones erróneas. Y una de ellas, la más errada de todas, que ha generado una herética doctrina universal, es la mal llamada Santísima Trinidad. Se trata del pasaje de Génesis 1:26. Dice, de la manera siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es aquí precisamente donde esta pregunta ha desconcertado a teólogos, a creyentes e incluso a estudiantes de la Biblia y eruditos por no tener la revelación divina. Erran y dicen ellos que Dios hablaba con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Que los tres en común acuerdo crearon al hombre, pues los tres estaban revestidos de la misma divinidad. ¿Es así? Por supuesto que no, esto es un error, es bueno pensar con cordura y con entendimiento. Analicemos la pregunta. ¿Cuál es la verdadera interpretación de este pasaje? Que muchos no pueden comprender, por carecer de la dirección divina. Te lo mostraré. Lee con mucha atención. Cuando Dios creó, en un principio todas las cosas, todas, las hizo perfectas. Pero, en todas estas obras, hay que hacer una puntual diferencia. Los cristianos debemos poseer discernimiento, por la palabra de Dios, que es poder y sabiduría. Ojo. Pon atención. Cuando Dios creó el cielo, la tierra, las lumbreras, la hierba, los animales, las aves, los peces y todas las demás cosas, empleó el término crear en singular. Creó. Pero, cuando iba a crear al hombre, empleó el término hacer en plural, hagamos. Esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque lleva un propósito implícito e inherente que debemos conocer. Te lo explicaré. Para que lo comprendas claramente. Cuando Dios hizo las cosas que no poseían sus atributos innatos, sencillamente, los creó para el servicio y ayuda de los que sí fueron creados con atributos divinos. ¿Cómo es esto? Te lo explicaré con un ejemplo. El sol presta un servicio vital para la humanidad. Los animales son de gran ayuda para el hombre. Las hierbas son un alimento para él. El agua es indispensable también para el hombre, etcétera, etcétera. Pero, cuando creó Dios al hombre, cambian las cosas. ¿Por qué? Esto es lo importante que debemos entender. Entremos al tema. La pregunta expresa que surge es: ¿con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre? Para entender esto, lo primero que debemos saber es el significado etimológico de la palabra. Hagamos. Ojo. Fíjate. De entrada te diré que el término hagamos no significa crear. Otra vez, el término hagamos no significa crear. La expresión crear involucra varios seres creando. En cambio, el término hagamos indica su formación, o sea, de que estaría hecho. Dios no estaba invitando que alguien le ayudara a crear al hombre, no. Dios lo que les estaba diciendo es que Él haría al hombre con la imagen, como había creado a todos los seres que estaban en el cielo, con Él. Te lo explicaré más detalladamente. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, indica la esencia de lo que estará formado el hombre. ¿Y de qué iba a estar formado?
Para saberlo, solo leamos el versículo completo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Te fijas? El hombre sería formado de una imagen y de una semejanza. ¿De quién? Imagen y semejanza. De Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? La imagen y semejanza divina es que el hombre tendría en sí mismo los atributos que Dios deseaba compartir con él. ¿Cuáles atributos? Mira, existen atributos únicos de Dios. Como lo son la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Sin embargo, hay otros atributos que Dios deseó compartir con el hombre. Como lo son la razón, la inteligencia, la comprensión espiritual, la sabiduría, el raciocinio, etc. etc. Y cuando Dios, estando frente a su gran ejército de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes, les dijo: hagamos al hombre, ojo. No les dijo: creemos al hombre, no. Les dijo: hagamos al hombre, como nosotros, de la misma esencia de nosotros. Porque los ángeles son seres espirituales, de la misma manera sería el hombre un ser espiritual. Por ello, en el versículo siguiente 27 dice enfáticamente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Nadie le ayudó a Dios. Por eso, el apóstol Pablo invitaba a los hermanos para que las alabanzas a Dios salieran de un espíritu que estaba en ellos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Te fijas? Esta es la imagen divina. Un atributo excelso que el Señor nos permite tener. Más claro imposible. Y es lo que muchos hombres no logran entender. Ellos piensan que cuando dice hagamos al hombre, Dios los estaba invitando que le ayudaran a crear al hombre. Por ello, la única fórmula que les da resultado es pensar que Dios hablaba de una Trinidad con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Porque no logran entender el significado y la raíz etimológica de la palabra hagamos. Por eso están muy lejos de la verdadera exégesis o de la verdadera interpretación. Entonces, concluyo. Los profetas de Dios, de la antigüedad, nos han enseñado, desde un principio, que nunca debemos hacer un análisis sin investigar el contexto escritural. Y que en todos nuestros análisis debemos conocer el significado etimológico de las cosas. Esto es, para tener un amplio radio de información con el enfoque de la verdad. Esta es una excelsa sabiduría que comparto contigo. Espero entonces que estas reflexiones te puedan ser de alguna utilidad. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta pronto.